En el fútbol la mayor parte del tiempo lo que todos vemos en un partido son goles, regates y atajadas impresionantes, pero a pesar de la gran habilidad de juego de varios futbolistas, los momentos cómicos tampoco pueden faltar en este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver momentos de risa en el fútbol. Veremos una recopilación de los fallos y caídas más graciosas y divertidas vividas en el deporte más popular del mundo que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, luego de escaparse en velocidad tanto de la defensa del Dortmund como del portero, Kingsley Coman falló en el momento más importante, el de definir. Y es que como el pobre futbolista francés se tropezó justo en el momento en que solo restaba empujar el balón e inflar las redes de la portería, indudablemente la mala suerte estaría del lado de este delantero en este partido. Todos sabemos la inteligencia que posee James Maddison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, a la hora de tomar agua, esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento de concentración de la selección inglesa. Mientras sonaba el himno de su país en pleno campeonato juvenil, este futbolista no pudo contener la risa cuando la cámara se detuvo enfrente de él en un primer plano que lo dejó completamente expuesto. Incluso podemos ver que hizo todo lo que pudo para evitar que la sonrisa fuera aún mayor. El brasileño Anthony en sus años en Ajax patentó esta particular jugada al recibir el balón en sus pies y girar sobre su propio eje. Ahora en su nuevo fichaje por el Manchester United, el extremo no dudó en demostrar su habilidad delante de su gente para arrancar aplausos desde las gradas. Este joven aficionado saltó al campo de juego en el medio tiempo para aceptar un desafío impuesto por la organización a cambio de un premio. Debía patear el balón y dejarlo exactamente en el malchón que marca la mitad del campo de juego. El muchacho así lo hizo y vaya que acertó, logrando colocar el esférico en el lugar deseado. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo y perdiendo de vista al otro delantero, que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon, ejecutaría el penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Los intentos de intimidación por parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el futbolista italiano estaba intentando hacer. Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado lejos, por lo que no pudo apoderarse del balón y él mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, marcando un gol en contra que se podría haber evitado muy fácilmente. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano. Quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund, Kobel intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada, por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. Los futbolistas del Galatasaray prepararon esta jugada desde el penalti para que el ejecutante pudiera asistir a su compañero, pero no les terminó saliendo bien debido al catastrófico fallo que metió el goleador del equipo, Mauro Icardi, quien mandó el balón fuera del arco cuando el portero ya estaba vencido. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En este encuentro entre Porto e Inter de Milán, la disputa por el balón entre Dumfries y su rival se tornó bastante friccionada, tanto es así que el defensor neerlandés terminó bajándole el short al jugador del equipo portugués desde el suelo, en una insólita acción que desataría un insistente reclamo por tarjeta amarilla, y no era para menos. Todos sabemos que Kylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la tajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse, una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin duda se habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo, el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodarle su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham
Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos. Sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Luego del partido, Christopher Nkunku quería tomarse una selfie con el teléfono que le habían prestado. El problema era que el francés no lograba encontrar la cámara del dispositivo. Afortunadamente ahí se encontraba una de las ayudantes que le indicó al jugador que tenía el celular al revés. Finalmente Nkunku pudo tomarse la ansiada foto. El desborde de este futbolista del Everton derivó en un centro apurado que debería haber quedado en la nada, pero el balón terminó pasando entre las piernas de David De Gea, que no pudo hacer nada para arreglar su error, ya que el centro delantero llegó justo a tiempo para terminar de empujar el esférico y celebrar el fatídico tanto para el cual el portero del Manchester United cumplió un rol fundamental. Luego de que su compañero le bajara el balón de cabeza y lo dejara de cara al arco, Erling Haaland tan solo debía empujarlo para marcar un gol que parecía cantado, pero el noruego impactó el balón tan por debajo del mismo que terminó mandándolo a las nubes y perdiendo la oportunidad de adelantar a los Citizens, por lo que ni sus compañeros ni el mismísimo Guardiola podían creer lo que acababa de suceder. En el Mundial de Qatar 2022, concretamente en el partido ante la selección de Croacia, Romelu Lukaku tuvo una de las peores actuaciones que se le recuerdan dentro de una cancha de fútbol, y es que el 9 de la selección de Bélgica falló 3 goles cantados debajo del arco, que le habrían dado la posibilidad a su seleccionado de avanzar de fase en lo que sería el último certamen mundialista de la mayoría de los jugadores de su generación dorada. Una tarde para el olvido en la carrera del goleador, sin duda alguna. En el enfrentamiento ante este lateral, el brasileño Antony utilizó todos los amagues que pudo con su cuerpo para intentar confundir al marcador, pero este jamás dudó ni siquiera un segundo. A pesar de eso, el extremo del United continuó intentando, pero un mínimo error de su parte fue suficiente para que le terminaran arrebatando el esférico. Luego del golazo convertido por su compañero, el delantero Batshuayi de la selección de Bélgica no pudo contener la emoción y la dejó salir con un pelotazo que fue a parar directamente al poste del arco, rebotando en el mismo e impactando seguidamente en su rostro. Un fuerte golpe que fue captado por las cámaras y que este jugador no pudo disimular a pesar de intentarlo en medio del festejo junto a sus compañeros. En el afán por evitar el tiro de esquina mediante un pase de tacón, Kyle Walker terminó perjudicando a su equipo, ya que el balón quedó en poder de su rival, que rápidamente habilitó a su compañero con el pase y le permitió definir con un fuerte remate. El descontento y la frustración del lateral del Manchester City no se hizo esperar, desatando su enojo contra el cártel publicitario. Y por si no quedaba claro, no siempre el hecho de evitar el tiro de esquina es la mejor opción. Lo vemos nuevamente aquí, cuando este portero se lanza para evitarlo, pero el mal estado del campo de juego le jugó una mala pasada, dejando el balón en los pies del delantero rival, que tan solo debe asistir a la entrada de su compañero, que define fácilmente desde el suelo, marcando un gol servido en bandeja de plata por el adversario. Luego de que el potente remate impacta en el larguero, la caída de ese balón era como un meteorito llegando al área, complicando de sobremanera al portero, que en el afán de despejarlo para evitar el mal mayor, terminó introduciéndolo en su propia portería gracias a un toque de balón que preferiría haber evitado. Esta salida en falso por parte del guardameta del Manchester United dejó el esférico en los pies del delantero del Galatasaray, que se preparaba para resolver la jugada cuando fue arrollado por el brasileño Casemiro, que prefirió eso antes de un posible gol en contra de su equipo. El árbitro no dudó en marcar penalti, pero Marco Icardi falló la pena máxima, dejando aquel error del arquero en una simple anécdota. Como hemos visto antes, existen partidos en los cuales Lukaku simplemente no puede encontrar sensaciones. Así le ocurrió esta vez con la camiseta del Inter de Milán, primeramente evitando el posible gol de su equipo al bloquear involuntariamente el cabezazo de su compañero. Minutos más tarde deja pasar una oportunidad de oro para marcar, al fallar un gol debajo del arco, con todo el tiempo y el espacio del mundo. Mientras este futbolista llevaba el balón en campo rival, decide enviar un pase hacia los laterales del campo de juego, confundiéndose a uno de sus compañeros con el trabajador del estadio que pasaba por ahí, debido al parecido de la camiseta con el abrigo del trabajador. Indudablemente un descuido más que comprensible. El remate de este futbolista ante el Everton llevaba dirección fenomenal, pero no habría terminado en gol de no ser por la desafortunada intervención del guardameta Jordan Pickford, a quien termina golpeando el balón luego del rebote en el poste derecho del arco. Sin dudas muy mala suerte la del guardameta de la selección inglesa, que no tarda en lamentarse. Todos sabemos que el belga Romelu Lukaku es un jugador implacable, pero en esta ocasión le tocó evitar el gol de su compañero Alexis Sánchez al interponerse en el camino del esférico cuando este se dirigía hacia el arco. Sin dudas este futbolista preferiría haber estado en cualquier otro lugar excepto ahí, en ese preciso momento. Cuando el futbolista de rojo y blanco se marchaba a toda velocidad para la contra, su marcador no le quiso dejar las cosas tan fáciles y lo tomó de la camiseta para no dejarlo avanzar, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sin duda alguna el atacante no se lo tomó para nada bien y reaccionó de la peor manera. Todos saben que Alisson
Alisson Becker y Virgil van Dijk son los mejores porteros y defensas en el mundo respectivamente. Sin embargo, en este encuentro ante el Arsenal, los encargados de defender el arco de Liverpool no lograron entenderse y le dejaron el esférico a su disposición al delantero para marcar un gol prácticamente regalado. En este partido internacional de selecciones, el disparo del futbolista portugués desde fuera del área no parecía llevar demasiada fuerza ni peligro, pero se le complicó demasiado al guardameta el detenerlo, ya que rebotó su cuerpo y terminó ingresando hacia su propia valla. El Chelsea no está teniendo la temporada con la que había soñado al comienzo del año, y una clara muestra de eso es esta jugada en la que un ataque de contragolpe del Newcastle no pudo ser desactivado por el equipo londinense, ya que sus 3 jugadores en la defensa fallaron cada uno en un momento distinto. Sin dudas una situación impensada para futbolistas de élite mundial. En este partido de las divisiones formativas del Bayern Múnich, el delantero del equipo bávaro logró pasar al portero y quedarse de frente al arco para definir a placer, pero terminó confiándose más de la cuenta y en vez de culminar la jugada, le dio tiempo al defensor de barrerse y desviar el esférico cuando este estaba a punto de atravesar la línea de gol. Este defensor de la Juventus recibió un comprometedor pase de su portero y al tener encima la presencia del delantero intentó devolvérsela al de los guantes con tanta mala suerte de que el tiro le salió desviado y se dirigió directamente hacia el arco vacío, convirtiendo un gol en propia puerta de esos que duelen mucho. Cuando este balón se dirigía peligrosamente hacia adentro del arco, este defensor decidió dejar la vida para evitar el gol, lanzándose hacia el balón sin importarle nada y deslizándose hasta golpear el poste de una forma muy poco agradable. Pobre jugador, esperemos que se encuentre bien. Este portero hizo todo bien al momento de atajar el remate potente que le habían enviado. El rebote le cayó a su defensor, quien en el intento de mandar el balón a córner terminó metiéndolo dentro de su propia portería de una forma tremendamente increíble. En la Bundesliga alemana, la despreocupación de este portero al realizar el saque de meta le jugó una muy mala pasada debido a que le dejó el balón en los pies al delantero rival, quien al asegurarse de que la jugada era válida activó el ataque y convirtió el gol con mucha calidad, un regalo prácticamente caído del cielo que no se podía desaprovechar. En este ataque de Liverpool, el charrúa Darwin Núñez se marcó una jugada soberbia digna del tremendo delantero que es, pero la definición le falló por muy poco al estrellar su tiro contra el poste. El uruguayo comenzó a lamentarse y perdió de vista el hecho de que la jugada continuaba y su compañero logró apoderarse del balón y marcar el gol. Yaya Touré tenía una pegada magnífica, pero en esta jugada quien le tocó sufrirla no fue al portero sino a una pobre niña que se encontraba detrás del arco mirando al partido. Sin dudas no debe ser nada agradable recibir un disparo así en el rostro. En este clásico entre PSG y Olympique de Marsella, Kylian Mbappé se toma el tiempo de bromear al hacerle creer a su marcador que correría al espacio para recibir un pase, provocando la inmediata reacción de su adversario. El crack francés no puede contener la risa luego de observar que se haya salido con la suya. El extremo del Nantes logró deshacerse de la marca a fuerza de velocidad, pero en el momento en el que envió el pase para que su compañero tan solo la empuje y marque el gol, él mismo terminó fallando y desperdiciando una chance única servida en bandeja de plata. Luego de presionar de forma excelente al portero, este jugador se quedó con la posesión del balón y el arco completamente vacío para definir a placer, pero echó a la basura tanto esfuerzo al rematar desviado y mandar su balón hacia la línea de fondo. Pocas veces logrará tener una oportunidad tan clara de marcar en un partido sin lugar a dudas. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. En la disputa por este balón cercano a la línea de saque lateral, el futbolista de naranja tuvo la oportuna idea de tomar la pierna de otro jugador y usarla para sacar el balón y obtener un saque de banda a favor. Sin dudas un recurso más que útil siempre y cuando el árbitro no se haya percatado. Este intento de penalti a Lopanenka salió terriblemente mal, y es que el futbolista no pudo picar el balón con la potencia deseada, y él mismo terminó llegando lentamente hacia el arco dándole al portero la posibilidad de reaccionar y detenerlo, en una oportunidad claramente desperdiciada que ni sus compañeros ni el cuerpo técnico se tomarían para nada bien en los compases finales del encuentro. Esta jugadora de fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha para finalmente realizar un baile y desatar la risa de todos los aficionados en el estadio. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente el goleador español terminó
mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podrá salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. El portero del Borussia Dortmund, Kobel, tuvo toda la intención de despejar el balón lo más lejos posible, pero la pifia que cometió le terminaría saliendo demasiado cara debido a que el balón quedó a disposición de su rival y entrando directamente hacia su portería, en un fallo que le costaría caro a su equipo. Este envío largo toma desprevenida toda la defensa del equipo para evitar que el delantero tomara posesión del esférico en una zona muy peligrosa. Al portero no le quedó otra alternativa que apoderarse del balón con un salto, a pesar de que se encontraba fuera del área. Cuando el árbitro se acerca, el de los guantes ya sabe lo que va a suceder y marcha camino a los vestuarios mientras le muestra la tarjeta roja. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Cech, demostrando mucha astucia este histórico delantero de la Premier League. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó en presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna, el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el larguero. En este partido del Ajax ocurrió algo insólito por parte del brasileño Antony, quien antes de que el balón se marchara por la línea de fondo, le dio una patada al mismo con la intención de generar un rebote en el adversario. Seguidamente se dejó caer al suelo simulando una inexistente lesión, la cual podemos comprobar cuando se incorpora y un compañero suyo vuelve a lanzar hacia el suelo, realizando una seguidilla de acciones insólitas que culminan con la segunda amarilla y posterior expulsión del partido para el extremo del equipo neerlandés. En este entrenamiento del Barcelona, este futbolista pateó el balón directamente hacia el aro de básquet, que por alguna razón se encontraba en el campo de juego. Grande fue la sorpresa de todos al observar que logró encestar el esférico con una sublime calidad, demostrando tener todo un francotirador en esos botines. Cuando esta futbolista se marchaba en la contra con el balón dominado, la portera del equipo rival estuvo atenta e intentó cubrir el mayor espacio posible, pero hubo un pequeño problema, y es que perdió de vista su portería detrás de ella y le dejó el gol servido en bandeja de plata a la delantera, que tan solo tuvo que apuntar al segundo poste para adelantar a su equipo en el marcador. En este córner cerrado, la salida del portero llevó a que él mismo despeje el balón con su puño, pero en la repetición podemos ver claramente cómo se encuentra cara a cara con el rival, quedando en una posición demasiado cercana que llevaría a sospechar a más de uno. Las caras extrañas de Joao Cancelo tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos deja este épico momento extracancha bastante divertido. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero, quien se lanza hacia el lado opuesto. En este encuentro de Europa League, el centro perfecto es la cabeza de En-Nesyri, quien se elevó por los aires para impactar el balón, pero desafortunadamente para el United, el mismo se desvió en el cuerpo de Maguire, que terminó descolocando al portero de los Red Devils, quien no gozó de mucha fortuna en esta ocasión. En esta jugada de ataque, el futbolista de blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso la jugada vuelve al área y un centro raso es muy bien aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y marcar el gol que adelantaría a su equipo en el marcador. Este centro cerrado había superado al arquero y el delantero vio la oportunidad ante sus ojos de adelantar a su equipo en el marcador. Como no llegó con su cabeza, terminó empujando el balón con su mano derecha para meterlo dentro de la portería. El árbitro por algún motivo no se percató de tan alevosa acción y terminó convalidando el gol para sorpresa de todos en el estadio. Luego de convertir este gol para la Real Sociedad definiendo de maravilla primer palo, el atacante japonés Takefusa Kubo realizó una celebración muy particular, simulando una lesión en el posterior de su muslo derecho para finalmente sacar un baile que desataría el festejo de todos sus compañeros. El afán de este futbolista por no dejar salir el balón lo llevó a apresurarse más de la cuenta, por lo que terminó golpeándose de forma muy dura contra el concreto que formaba parte de las gradas. Su caída da bastante impresión, pero esperemos que se encuentre bien. Al recibir este pase por parte de uno de los defensores, Robert Sánchez, el portero español del Brighton, se complicó con el balón en sus pies y terminó perdiendo gracias a la presión ejercida por Harry Kane. Afortunadamente para el de los guantes, la definición del delantero del Tottenham fue defectuosa, lo que le permitió salvarse de un blooper que sus aficionados difícilmente le habrían perdonado. En este penalti, al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad, el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de
de que se vuelve a adelantar. El árbitro así lo percibe y lo obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, mientras que el guardameta simplemente no terminaría de creer lo que acababa de ocurrir. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear, y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penalti con la jerarquía que lo caracteriza y festejó un gol más con la camiseta de su país. Cuando este balón llegaba de forma amenazante hacia su posición, al portero de Leverkusen, Hadreki, no le quedó de otra que tomar el balón entre sus manos de forma apresurada antes de que el delantero de Dortmund se apoderara del mismo. El resultado de esto fue una expulsión por parte del árbitro para el portero finlandés, quien se muestra sorprendido a pesar de que sabía la consecuencia que tendría su decisión. En este penalti, el portero peruano galese se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado por su rival. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordena repetir el lanzamiento y además expulsa a Galese. Uno de los futbolistas de campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y contra todo pronóstico el mismo logra detener el disparo desde el punto penalti, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. En este encuentro entre el Manchester City y el FC Barcelona, el portero chileno Claudio Bravo cometería un muy grosero error al dejar el balón corto en los pies del delantero blaugrana, quien no dudaría en definir por encima de este. Inmediatamente al portero no le quedó de otra que utilizar sus manos para detener el tiro antes de que terminara en gol, a pesar de encontrarse fuera del área permitida, por lo que el árbitro no le quedó más alternativa que expulsarlo del encuentro. Este jugador del Newcastle, mientras sus compañeros preparaban el tiro libre, se dedicó a molestar al guardameta y tapar su campo de visión para que no pudiera armar la barrera de la mejor forma. Esto terminó siendo bastante efectivo, ya que su compañero posteriormente logró convertir el gol desde el balón parado y poner a festejar a los aficionados blanquinegros. Al disputarse este balón dividido, delantero y portero protagonizaron un cruce que terminó en saque de banda para el equipo de rojo, pero el de los guantes fue muy inteligente y decidió meter otro balón dentro del terreno de juego para que el partido no pudiera reanudarse mientras él no estuviera en posición. Una acción eficaz pero que no cayó para nada bien al atacante, quien lanzó un pelotazo hacia el portero en muestra de su enojo por lo sucedido. En este encuentro de Premier League, el extremo del Southampton llevó el balón hacia el lado de su pierna inhábil, por lo que no le quedó más alternativa que intentar una rabona para poder centrar el balón. Desafortunadamente todo terminó en una acción para el olvido, en la que no logró nada más que mandar el balón por la línea de fondo. En este encuentro de selecciones, el volante croata Marcelo Brozovic intentó interceptar y despejar el centro del equipo rival, pero para su mala fortuna terminó metiendo el balón dentro de su propia portería, marcando un gol en contra que ni siquiera el guardameta pudo evitar, que dejó con los ánimos en el piso al entonces centrocampista del Inter de Milán. El error que comete este guardameta es simplemente incomprensible. Recibe el pase del defensa y frena el balón, pero luego se adelanta en el campo de juego, perdiendo de vista el mismo, situación que el centro delantero rival aprovecha para adueñarse de la pelota y rematar al arco, terminando todo en un gol que se podría haber evitado tan solo prestando un poco más de atención. El jugador de Lyon, Marcelo, cometió un grave error luego de realizar esta falta y recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que el mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. No estamos seguros si es que la tarjeta roja que verán a continuación fue merecida. Eso júzguenlo ustedes. Lo cierto es que Rafael Leao intentó ensayar una chilena en una posición justa, pero terminó impactando la cara de un defensor en vez del balón. El golpe fue fuerte y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al extremo del Milan, quien a regañadientes abandonó el campo de juego. La definición en picada de este futbolista por encima del portero fue simplemente maravillosa y merecía terminar en gol, pero no pudo ser debido al efecto que llevaba, que hizo que el esférico rebotara en la línea y se fuera hacia un costado de la portería. Durante los festejos de este equipo por el buen resultado, junto a su gente, las gradas no soportaron los incesantes saltos de los aficionados y terminaron cayendo. El miedo se apoderó por un segundo de los jugadores, quienes inmediatamente continuaron festejando al darse cuenta de que nadie se encontraba herido. Al parecer, Kyle Walker no estaba muy concentrado a la hora de realizar el saque de banda, ya que casi le saca una cabeza a su compañero que se acercaba a pedir el balón, que al final terminó cayendo en los pies de un jugador ganador. Al ver esta jugada, cualquiera podría pensar que el futbolista de la camiseta oscura es delantero y acaba de convertir un verdadero golazo por encima del portero. Lo cierto es que todo cambia cuando te das cuenta de que en realidad se trataba de un defensor, que en el afán de alcanzar el balón al guardameta, terminó convirtiendo un muy lamentable gol en propia puerta. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logró engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto hacia donde se encontraba el de los guantes, usando una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penalti, pero él mismo es detenido por el portero Joe Hart. Más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco y el esférico
se marcha finalmente por la línea de fondo. La venganza que tuvo este jugador del Sunderland tras ser empujado y sacado de la jugada se ve repuesta y aliviada cuando en la siguiente acción el servicio se concreta correctamente y el gol cae, por lo que el futbolista agredido solo le queda ir a empujar a su atacante en señal de venganza. Exceso de confianza, exceso de talento, llámelo como usted desee. En esta jugada Mbappé se enfila solo contra el guardameta y se lo quita incluso. La manera en que queda perfilado es lo que no le permite siquiera alcanzar el esférico y hacer el ridículo fallando la anotación. Parece que los guardametas de la Premier tienen la misión de confundir a Bukayo Saka a la hora de cobrar los penaltis, pues aquí vemos como por segunda vez en este videoclip le señalan el lugar al que quieren que efectúe su remate. El inglés les repite la dosis y confirma que no se dejará intimidar por nada ni nadie. Durante la lucha por el balón aéreo en este encuentro de la Liga Árabe, Cristiano Ronaldo y el colombiano Gustavo Cuéllar protagonizaron un fuerte cruce en el que ambos terminaron en el suelo. Luego de agarrones y una disputa bastante furiosa, el colegiado terminó cobrando infracción y advirtiendo verbalmente a ambos futbolistas. Al marcharse en la contra, este jugador tenía todo el campo libre para desplegar su velocidad, pero rápidamente uno de los defensas rivales se colgó de él para no dejarlo avanzar en una falta táctica de lo más llamativa que es castigada con la debida tarjeta amarilla. Este centro al área rival creó muchísimo peligro por parte de Liverpool, pero luego de que Salah bajara el balón, Darwin Núñez lo envió a las gradas con un remate bastante olvidable, encontrándose el arco vacío y desprotegido. Los comienzos del uruguayo en aquel equipo inglés no fueron nada fáciles y la frustración de Klopp, su entrenador, rápidamente se hizo notar. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos imposibles en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.